Medidas de tendencia central para datos en una serie simple. Comencemos por definir qué entendemos por datos en una serie simple. Una serie simple de datos es un conjunto finito de datos que son discretos y que por su cantidad es posible ordenarlos uno a uno en forma ascendente. Esta es la forma convencional. Formalmente, una vez que los datos son ordenados, se representan o se enumeran como x sub 1, x sub 2 y así sucesivamente hasta x sub n. Debemos entender que x sub 1 representa al primer dato de la serie, x sub 2 representa al segundo dato de la serie y así sucesivamente. En una serie simple de datos discretos, de n datos discretos, vamos a revisar tres medidas de tendencia central fundamentales. 1. La media aritmética. 2. La mediana. 3. La moda. Comencemos pues por la media aritmética. En una serie simple de n datos discretos, la media aritmética, que tiene como representación el símbolo x barra, se va a calcular como el valor de la suma de todas las observaciones dividido entre el número de observaciones. Es decir, si tengo datos x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, entonces x barra, la media, va a ser igual a la suma de x sub 1 más x sub 2, así hasta x sub n dividido entre n. Debemos de notar que la media aritmética no depende que los datos estén ordenados de manera ascendente o descendente. La media aritmética es un valor único que no depende si estos datos están o no ordenados. Ejemplo del cálculo de la media. En un salón de clases se preguntó el número de hermanos que tiene cada alumno. Se registraron entonces los siguientes datos. Nos pide calcular x barra, la media. Aplicamos la fórmula correspondiente, notando que la cantidad de datos es de 16. N es igual a 16. Por tanto, la media es la suma de cada uno de esos datos, que no necesariamente deben estar ordenados, dividido entre 16. Si verificamos la suma de los datos, observaremos que el numerador es igual a 32. Por tanto, la media es igual a 2. Esto quiere decir que cada uno de los alumnos tiene en promedio 2 hermanos. La fórmula para el cálculo de la media aritmética, que ya explicamos con antelación, también tiene una forma de representación en una notación de sumatoria, la cual es la siguiente. X barra es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de cada uno de los x's dividido entre n. Debemos de notar que el símbolo representa a la sumatoria y que xy representa a todos y cada uno de los datos y que esa xy va a ir cambiando desde el dato número 1, el 2, el 3 hasta el dato número n. Entonces, esto es una forma abreviada para representar la media de un conjunto de datos en una serie simple. Esta fórmula, por tanto, es solo útil para este tipo de datos. Cuando los datos están en otra representación, esta fórmula cambia. Segunda medida de tendencia central, la mediana. En una serie de n datos simples y discretos, la mediana es el valor central que permite dividir al conjunto de datos en dos grupos, en dos subconjuntos, cada uno
con la misma cantidad de datos. Es decir, es como si partiéramos toda la serie en dos grupos iguales, justo por la mitad. Para calcular la posición mediana es requisito, aquí sí, que la serie de datos esté ordenada en forma ascendente. Para calcular la mediana, primero debemos ubicar la posición mediana mediante una fórmula que nos dice la posición mediana es igual a n más 1 entre 2. No hay que olvidar que la n representa el total de datos de la serie. La fórmula para el cálculo de la posición mediana contempla los casos en los que la cantidad de datos es un número par o es un número impar, de ahí el n más 1. En el caso de un número par de datos, va a suceder que la mediana se va a calcular siempre como la media aritmética de dos datos centrales. En el caso de que la cantidad de datos sea un número impar, la mediana va a ser un dato central de la serie. Estos dos casos van a quedar muy claros mediante ejemplos específicos. Ejemplo número 1. Sea la serie simple de 12 datos, 4, 6, 7, 10, hasta 39. Calcular la mediana. De entrada, nos están diciendo que son 12 datos. Por tanto, la solución debe de partir de que n es igual a 12. Bien, primero lo que hacemos es calcular la posición de la mediana con la fórmula antes establecida. Por tanto, 12 más 1 sobre 2 es igual a 6.5. Esto quiere decir que la mediana se encuentra justo entre el dato sexto y el dato séptimo de la serie. Si nosotros observamos, claramente el dato sexto corresponde al 22 y el dato séptimo corresponde al 26. Por tanto, para calcular el valor de la mediana, procedemos de la siguiente forma. Si x sexto es 22 y x séptimo es 26, el valor de la mediana es 22 más 26 entre 2. Eso es igual a 24. Es decir, calculamos la media aritmética de esos dos datos. Este fue un caso en el que los datos era una cantidad par. Ejemplo 2. Para el conjunto de datos 7, 8, 11 y así hasta el 24, calcula la mediana. Lo primero que debemos de notar aquí es la cantidad de datos. Si nosotros revisamos, observaremos que son 11 datos, es decir, es un número impar de datos. Bien, como en el ejemplo anterior, es importante primero calcular la posición y posteriormente el valor de la mediana. Así, dado que n es igual a 11, la mediana está en la posición 11 más 1 sobre 2 igual a 6. Esto quiere decir que la mediana es justo el dato sexto. Si nosotros revisamos, observaremos que el dato sexto es el valor de 18. El valor de la mediana es, por tanto, 18. No debemos olvidar entonces que la fórmula P mediana igual a n más 1 sobre 2 no calcula directamente la mediana, calcula la posición, es decir, el lugar en donde se encuentra la mediana, cuando la serie de datos está ordenada en forma ascendente. Entonces, un prerequisito es que la serie de datos esté ordenada de forma ascendente. Sabemos, y con los dos ejemplos queda más claro, que cuando la cantidad de datos es un número par, la mediana se va a calcular como la media aritmética entre dos datos de la serie. En cambio, cuando la cantidad de datos es impar, la mediana resultará ser uno de los datos de la serie. La moda. En una serie
simple de n datos discretos, la moda es aquel o aquellos datos que se repiten la mayor cantidad de veces. Dicho en otras palabras, la moda es el dato más frecuente. Lo anterior nos quiere decir entonces que en una serie simple de datos puede ocurrir que haya una moda, es decir, un único dato que se repite la mayor cantidad de veces. Puede no haber moda, y esto es así porque todos los datos se repiten exactamente la misma cantidad de veces. O puede haber más de una moda, por ejemplo 2 o por ejemplo 3. Y esto ocurre porque puede haber 2, 3 o más datos que se repitan la misma cantidad de veces sin caer en el segundo caso. Ejemplos de casos de estos tipos de modas son los siguientes. En este conjunto de datos observamos que no hay moda, pues todos los que están ahí, todos se repiten exactamente la misma cantidad de veces. Segundo ejemplo. En este segundo ejemplo debe quedar claro que la moda es 4. Su frecuencia, su cantidad de veces repetida es 4. Siguiente ejemplo. Este es un caso en donde hay dos modas. Se llama bimodal. El número 3 y el número 4 son los datos que más se repiten en la serie y los dos se repiten 4 veces. Último caso. Se dice que es un caso multimodal. Y eso ocurre así porque hay más de dos valores que se repiten la mayor cantidad de veces. Eso ocurre con el 1, el 3 y el 4. Bien, si regresamos al ejemplo del salón de clases, donde le preguntamos el número de hermanos que tiene cada alumno, para calcular la moda puede ser útil ordenar los datos y sus respectivas frecuencias. Esto es, si observamos la cantidad de veces que cada valor se repitió, podríamos escribirlo de la siguiente forma. Por tanto, por simple observación, podemos concluir que la moda es 2, pues se repitió 7 veces en el conjunto de datos.